Muy bien, buenas noches, ¿cómo están? Es un gusto estar nuevamente con ustedes para poder trabajar un poco sobre el taller de refuerzo. Bueno, vamos a trabajar el diplomado en educación para la diversidad. Y bueno, este taller de refuerzo del primer módulo lo hemos elaborado teniendo en cuenta los comentarios, los forums y los trabajos que han venido realizando, de alguna manera para poder cerrar ideas y fortalecer algunos puntos débiles e enriquecer también lo que venimos trabajando en las sesiones de clases, ¿no? Bueno, para ello les voy a pedir que observemos bien las imágenes que vamos a ver. Acá vemos la primera imagen. ¿Qué les lleva a pensar esa imagen? Ahora esta segunda imagen y esta tercera imagen. Me imagino que les serán familiares en algunos casos, ¿no? Bueno, ¿qué queremos con estas imágenes? Queremos darles a conocer más o menos la discapacidad, cómo ha ido transcurrido en el tiempo, para poder entender lo que es la atención a la diversidad, ¿ya? Ahí el modelo tradicional o la presidencia, que era en tiempos de la Edad Media, que a las personas con discapacidad pues eran eliminadas, ¿no? Las enviaban al barranco, al abismo muchas veces. Luego pasamos a un modelo rehabilitador, ¿no? En la cual el sujeto requiere de asistencia, de apoyo, de ayuda. Eso se da en el mundo moderno, donde se crean los centros médicos especializados para trabajar con la persona con discapacidad para poderla rehabilitar, para poderla curar y de esta manera pueda estar en la sociedad. Son prácticamente los médicos los que inician ese trabajo con las personas con discapacidad, ¿ya? Y luego de allí surgió lo que son las escuelas de educación básica especial, porque estas personas con discapacidad también tenían que estudiar, no podían estar siempre en un centro médico, sino que tenían que también ser parte de una escuela y por eso crearon los centros de educación básica especial. Luego en la actualidad podemos ver lo que es el modelo social. Es otro enfoque y este modelo social es el que abarca todo lo que es la atención a la diversidad. En la actualidad los estudiantes tienen el derecho de poder estudiar en cualquier escuela, sea una escuela especial o una escuela regular. Y la diversidad también tiene ese mismo derecho. Para ello debemos acondicionar y prepararnos para poder atender a esa discapacidad. Entonces vemos que hemos pasado por 3 momentos muy importantes en el transcurso de todo ese tiempo sobre educación a la discapacidad, ¿no? Entonces tenemos que quedar bien claro que la discapacidad fue vista como una patología, como un problema del individuo cuando fue atendido con el modelo médico. Significa que el problema de la persona con discapacidad es ella misma, por la condición que tiene, y por consecuencia tiene que ser atendida de manera diferente que los demás. ¿Por qué? Porque la discapacidad es concebida como un problema que tiene que ver únicamente con la salud, no otras ramas más, sino que la parte médica tiene que solucionar ese problema. Y las soluciones son diseñadas por expertos sobre base de un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico y sus terapias. Enfatiza eliminar o curar la discapacidad. Su primordial punto de enfoque es que se puede eliminar la discapacidad, se puede curar la discapacidad, ¿no? Pero, sin embargo, estamos en el modelo social, que actualmente venimos trabajando, y que el problema principalmente no está en la persona con discapacidad, sino el problema está en la sociedad en general, pues no facilitamos los accesos a las personas con discapacidad. En consecuencia, nosotros mismos ponemos los límites. La sociedad es inaccesible para dar oportunidades a las personas con discapacidad. La discapacidad involucra derribar las barreras que existen ahora, ¿no? Y las personas con discapacidad participan de manera directa en la sociedad. Tienen también derecho a recibir una educación de calidad. Que las personas con discapacidad son personas de derecho a recibir esta educación. Entonces, para ello nos sustentan las normas. Y les invito a que podamos, de manera colegiada, poder estudiar esas normas, porque son los fundamentos y los principios que nos van a dar las luces y el por qué es importante trabajar en la diversidad.
Entonces tenemos la Convención sobre los Derechos de los Niños, ¿no?, que dispone que todos tienen derecho a una educación, sin excepción alguna, y que el Estado está obligado a dar las medidas necesarias para proteger al niño sin ninguna discriminación. Eso fue en el año 1989. Posteriormente, en 1990, esta fue la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, que realmente fue la que propuso la integración escolar, que los estudiantes pudieran participar o estudiar en una escuela, teniendo en cuenta sus aprendizajes, teniendo en cuenta las potencialidades que tienen, y por tanto son personas con igualdad de derecho a la educación, y deben de integrarse al sistema educativo. Esa fue la primera. Luego, en el 2000, la Reunión Regional de las Américas, preparatoria para el Foro Mundial de Educación para Todos, en Santo Domingo, estableció el compromiso de formar políticas de educación inclusiva. Y el Perú está dentro de ese marco. Por ello que en la actualidad se encuentra en el Ministerio de Educación haciendo las políticas inclusivas. De tal manera que de esta manera se puede exigir la responsabilidad colectiva. Eso es un gran paso. Y ahora en el 2001, en la 7ª Reunión Regional de Ministros de Educación, que es Cochabamba, reafirma la necesidad de valorar la interculturalidad como un elemento de enriquecimiento de los aprendizajes y reconociendo las partes pedagógicas, y toma en cuenta las diferencias sociales, culturales, de género, capacidades e intereses con el fin de favorecer un aprendizaje, la comprensión mutua y la convivencia. Entonces aquí ya está el enfoque intercultural y también está todas las poblaciones vulnerables, y dentro de ella están las capacidades de las personas con necesidades educativas especiales. Entonces, ya esta 2001 ya enfatiza y hace un enfoque de atender a la diversidad que tenemos en nuestra aula. Tanto estudiantes que tienen discapacidad como estudiantes que tienen otras culturas, ¿no?, otros intereses, de favorecer a las poblaciones vulnerables. Y aquí, miren, les invito a ver esta lámina. ¿Qué les dice esta lámina? Vemos que hay nieve, ¿no? Podemos deducir de qué país es, ¿no? Y vemos los actores aquí. Tenemos acá una persona que está limpiando, a estudiantes, aquí están los estudiantes, ¿no? Pero ¿qué está limpiando esta persona? Está limpiando las gradas para acceder a la escuela. ¿Ven? Acá dice, todos estos otros niños están esperando para usar la escalera. Cuando las limpie, limpiaré la rampa para ti, ¿no? Porque el niño le preguntó, ¿podría usted limpiar la rampa? Y eso lo respondió, que después, primero va a limpiar las escaleras y después va a limpiar la rampa. Pero ¿qué le responde nuestro estudiante que está en silla de ruedas? Pero si usted limpia la rampa, todos podemos subir. Entonces, ¿qué enseñanza, qué mensaje nos da? Aquí, ¿quién está poniendo la barrera, ¿no?, para poder ingresar al aula? ¿No? Las escaleras, pero dando preferencia a los demás jóvenes porque siempre son mayoría. Y que la persona con discapacidad pues puede esperar. Pero sin embargo, como bien lo dijo nuestro estudiante, si él limpiaba la rampa, todos podíamos ingresar. Por eso que acá dice, despejando un camino para las personas con necesidades especiales, se despeja el camino para todos. Ese es el enfoque que debemos dar. Dar respuesta educativa para todos, pensando en todas las personas. Bueno, esto ya lo vimos. Y bueno, acá están en las partes normativas, ¿no? Porque todavía nos quedan algunas dudas de cómo estos principios se sustentan en la educación inclusiva peruana, ¿no? Y aquí vemos la educación para la diversidad en el Perú, que está aquí en el Perú, cómo se viene dando, de qué manera, de atender a lo diverso, la inclusión educativa según la legislación peruana, la inclusión que incorpora a las personas con discapacidad a los grupos sociales, grupos vulnerables, ¿no?,
para poder ser atendidas sin ningún tipo de discriminación, sin tener en condición su etnia, su religión, su sexo. Y el enfoque inclusivo, que es el sistema educativo peruano, aquí, atender a la diversidad, ¿no? Esto es muy importante, ya hablamos de la diversidad, a toda la población que tenemos en el aula. Y los principios que la sustentan son la equidad, la interculturalidad, la ética y la inclusión. Con énfasis, todos son importantes. Hay más principios, son 8, pero esos son los que tienen más relación con atención a la diversidad y principalmente la equidad y la inclusión. Entonces eso tenemos que tener en cuenta, esos son nuestros principios, ¿no? Para poder comprender mejor y cómo nosotros podemos ir a trabajar, cómo podemos trabajar atención a la diversidad en nuestras aulas. Cuando estamos empoderados, cuanto más conocemos, cuanto más herramientas tengamos, vamos a tener una mejor respuesta educativa a todos nuestros estudiantes. Entonces, con todo lo antes mencionado, podemos nosotros resumir más o menos los principios de la educación inclusiva. Ojo, educación inclusiva. La educación inclusiva comprende la atención a la diversidad. Eso es lo que queremos alcanzar, una educación inclusiva y de calidad. Pero para ello hemos pasado por una transición, ¿no? La Edad Media, el modelo rehabilitador, después el modelo social, que indica que este es el enfoque inclusivo. Todos, atender a la diversidad. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta, maestros y maestras, psicólogos y psicólogas? Nosotros, todas las personas que estamos trabajando con la diversidad, ¿no? Tenemos que tener las clases acogedoras, acoger a la diversidad, ver a la diversidad como un potencial, como una riqueza que nos puede ayudar a mejorar nuestras enseñanzas y los aprendizajes de los estudiantes de una manera agradable, como algo natural, no como algo especial ni diferente. Por ello, que los estudiantes deben sentirse totalmente incluidos en sus salones de clase. Luego, nosotros tenemos que respetar las diferencias, pero para respetar las diferencias tenemos que conocer cuáles son esas diferencias y valorar las diferencias y convivir con las diferencias para poderlas respetar, ¿no? Ponerse en los zapatos de las otras personas. Posteriormente, debemos de generar una atmósfera social agradable con todos los actores de la comunidad educativa, en el aula, con el aula de los otros compañeros, mis otros colegas, con los profesores de otros grados, que se sienta una atmósfera social inclusiva, de apertura a la diversidad. Y finalmente, compañeros que puedan aprender y ayudarse entre sí. No solamente es el docente, sino también los mismos compañeros pueden aprender entre ellos y también ayudarse entre ellos. Está demostrado que aquellas aulas donde ha habido un estudiante con algún tipo de discapacidad o se ha atendido a la diversidad, son aulas más humanas, sus estudiantes son más solidarios, son más comprensibles, ya no se burlan, ¿no?, de otros compañeros, sino porque han aprendido a convivir, a ser como una familia, ¿no?, para enriquecerse. Entonces, eso es lo principal. Primero son las clases acogedoras a la diversidad, pero eso no es suficiente. Tenemos que ir avanzando más allá. Nosotros tenemos que hacer las enseñanzas y aprendizajes de manera interactiva. No solamente porque tenemos una diversidad en el aula, sino porque esa es la manera que ahora, la generación de ahora, los estudiantes de ahora requieren, una enseñanza interactiva, activa, con movimiento, en la cual usen todos los sentidos al mismo tiempo, una enseñanza multisensorial. Por ello que el maestro, ahora su rol es del facilitador de los aprendizajes, genera, propone, hace de que ellos mismos generen los aprendizajes y los vamos guiando. Y para ello, para que el maestro asuma este rol de facilitador, tenemos que empoderarnos y conocer sobre todo las inteligencias múltiples que yo tengo en mi aula. Las conozco, sí, sé qué son, sé cuántas son, pero tenemos que esas identificarlas en mi salón, conocer, y de ahí formar grupos. Tantos estudiantes se inclinan por esa inteligencia múltiple, la otra por otra inteligencia múltiple, entonces preparar mis clases. Es como
tener un restaurante y tener un menú para todos los gustos. Entonces los estudiantes tienen que tener esa opción, esa variedad de poder aprender utilizando sus inteligencias múltiples. Claro que una predomina más que otra. Todas tenemos las inteligencias múltiples, pero una es la que predomina más, ¿no? Entonces vamos por ese camino. Y de esta manera tenemos nosotros, los maestros y todo el profesional que trabaja con las personas con discapacidad, pues garantizar que todos puedan aprender, teniendo en cuenta sus ritmos y estilos de aprendizaje. Si no, nos vamos a frustrar. No todos aprenden al mismo tiempo. No todos aprenden del mismo estilo. Entonces tenemos que ver y comprender que puedan aprender y garantizar los aprendizajes teniendo en cuenta los ritmos y estilos de aprendizaje. Luego, trabajar con sus estudiantes de manera colaborativa y participativa de sus propios aprendizajes y de sus compañeros. Trabajos grupales, en grupos grandes, trabajo de pares, tenemos que propiciar este tipo de interacción. Luego, tenemos que hacer un currículum más amplio, implementar un currículum multinivel. O sea, significa que multinivel significa que tenemos que trabajar teniendo en cuenta la diversidad de mi aula, que responda a esa diversidad a través de un aprendizaje colaborativo, ¿no? Con mis profesionales, con mis compañeros de trabajo y también con los mismos estudiantes. Enseñar considerando la heterogeneidad, que somos diversos, ¿no? Y con la resolución de problemas. Y posteriormente, el apoyo de profesores, ¿no? El apoyo de los profesores quiere decir romper las barreras del aislamiento profesional. Significa que en estos tiempos tenemos que compartir lo que conocemos, hacer tertulias, charlas, círculos de interaprendizaje, guías, ¿no? Y de manera colegiada compartir las estrategias, proponer estudio de casos, dar alternativa de solución, para poder trabajar de manera más armónica y responder a mis estudiantes. Trabajar de manera colegiada, como les dije, ¿no? Con docentes y no docentes. No solamente los docentes, ahora nosotros requerimos de ayuda interdisciplinar, con mayor cantidad de profesionales involucrados, mejores resultados, de manera comunicada, colaborativa, no cada quien por su lado. Antes se trabajaba los personales multidisciplinarios, pero cada quien como una isla, pero ahora no, el enfoque es formar una sinergia, trabajar en equipo. Y mantenerse informado, capacitado y actualizado. Se requiere, pues, en estos tiempos, siempre estar buscando información, indagando, conociendo, proponiendo, haciendo cambios, propuestas para poder atender a mi diversidad. Y todo esto, lo que hemos mencionado, tiene que llegar también a los papás. Los padres, las madres o las familias tienen que conocer este círculo y promover en ellos su participación activa en los procesos de aprendizaje de sus hijos. Ellos tienen que conocer de qué manera aprende su hijo y de qué manera él puede reforzar en casa a su hijo, hacerle ver las inteligencias múltiples, los estilos y ritmos de aprendizaje, las palabras, el estímulo, la comunicación asertiva. Y por ello debemos mantener informados a los padres de familia sobre la forma que aprenden sus hijos. Entonces, todo esto nos va a ayudar a hacer mejor nuestro trabajo. Y bueno, aquí tenemos un cuadro, más o menos, para poder centralizar más o menos a lo que queremos llegar y en qué estamos ahora, ¿no? Antes de la integración había la exclusión. Solamente los estudiantes con necesidades educativas especiales tenían que estar en los colegios especiales. Tengan el grado que tengan, si eran leves, moderados y severos, tenían que estar en las escuelas especiales. Pero después se pasó a la integración, ¿no? En que los estudiantes tenían que integrarse al sistema educativo, ¿no? ¿Y qué cosa pasa en este contexto? Los profesores toman decisiones sobre la integración del alumno en función de su competencia académica. Significa que solamente los estudiantes podían estudiar algunas áreas y el tiempo adicional o el tiempo que quedaba
ellos podían hacer la parte social. O sea, en esta primera etapa era que el estudiante interactúe y aprenda habilidades sociales, habilidades básicas, seguimiento de órdenes, compartir con otros compañeros, imitar modelos, ¿no? A ese nivel se llegaba. Sin embargo, y aquí la integración era pues, se les pedía a los maestros, no era como es ahora, ¿no? Como una normativa, sino era más o menos como que se hicieran un favor a los niños para que puedan estar incluidos. Él decidía si sí o si no, ¿no? Porque bueno, en esos tiempos todavía no había mucha preparación como hay ahora. Pero sin embargo, ahora todos los alumnos tienen derecho a estudiar en aulas ordinarias o de básica regular de acuerdo a sus características y necesidades, ¿no? Tiempo en el aula. Los estudiantes que estaban en el CEBE, en los centros de educación básica especial, eran permanentemente en los CEBES, se encontraban en los CEBES todo el día trabajando con los profesionales y los terapistas físicos, ¿no? En la integración, el alumno puede compartir la jornada escolar con las aulas de apoyo donde las recibe. ¿Qué significa? Que el estudiante iba a estar en las escuelas, compartir, en la hora de recreo, en la educación física, porque eran actividades de menos demanda cognitiva. Y pues podía recibir un apoyo de un profesional, ¿no? Sin embargo, en la inclusión, el alumno siempre se encuentra en el aula ordinaria, en el aula con los demás estudiantes, y recibe los apoyos especializados. Significa que un alumno que requiere un material específico va a tener su apoyo especial. Si el estudiante tiene problemas de baja visión, pues sus materiales serán más amplios, letras más grandes, se escribirá con plumones más grandes, para que pueda haber apoyos especiales, para que pueda el estudiante trabajar. Si un estudiante con deficiencias auditivas, se trabajará con imágenes, con láminas, para que puedan comprender mejor. ¿Y cómo era la actitud? La actitud en educación especial es que ellos se encontraban siempre protegidos, ¿no? Cuidados, preparándolos constantemente para que sean mejores dentro de la escuela especial, ¿no? No tenían ni un contacto con otras escuelas. En la integración, el hecho de que el alumno con necesidades educativas especiales se encuentre en el aula de básica regular puede ser entendido como un privilegio. O sea, realmente eran poquísimos los que podían interactuar con un aula, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces era el profesor que conocía a la mamá, era un periodo especial, el director pues persuadía a los profesores para que los puedan recibir. Pero sin embargo, ahora en la inclusión, que estamos en ese camino, el hecho de que el alumno con necesidades especiales se encuentre en el aula ya no es un privilegio, sino que es un derecho que el estudiante tiene, que todos los estudiantes tienen para poder estudiar. Entonces, de esta manera hemos visto cómo hemos ido progresando, ¿no? Ahora, esto, ¿qué tiene que ver con la neurodiversidad? Justamente, las tendencias ahora, la neurodiversidad, justamente atiende a aquellas personas que tienen trastornos del desarrollo, ¿no? Personas con autismo, personas que tienen Asperger, ¿no? Surgió, ¿no? Pero también puede ser canalizada para atender a la diversidad que encontramos en el aula, ¿no? Para que esos estudiantes, la diversidad que está en el aula, pueda tener éxito en la escuela y en la vida. ¿A partir de qué? A partir de las fortalezas, intereses, necesidades que el estudiante tiene. Todo estudiante tiene fortalezas, tiene habilidades, entonces tiene capacidades. Entonces, a partir de ellas, empezar a hacer nuestro trabajo, centrándonos en lo positivo, ya no centrándonos en lo que no tiene, porque antes, ¿cómo era la educación? No tiene control de conducta, no sigue órdenes, entonces nos centramos en el no tiene. Ahora no, nos centramos en lo que sí tiene. Capaz no tiene control de seguimiento de instrucciones,
pero quizás es un buen bailarín, quizás le gusta pintar, es muy habiloso en hacer manualidades. Entonces, a partir de esa habilidad que el estudiante tiene, trabajo lo que es seguimiento de órdenes, de instrucciones, a partir de esa habilidad, lo que le gusta a través del deporte. De esa manera vamos a ir generalizando a los demás contextos que pueda hacer, no solamente a lo que le gusta, sino ir incrementando en otros espacios, ¿no? Por eso es que es atención a la neurodiversidad. Y llegamos a esta parte de cómo enseñar a la diversidad o neurodiversidad, ¿no? Bueno, aquí plasmado se ven algunas de las principales formas como podemos enseñar. Hay muchas más, depende también del autor, de las corrientes que uno tenga, pero estas son las principales, ¿no? Como hemos mencionado, debemos nosotros seguir trabajando, primero, conociendo las habilidades y fortalezas del estudiante. ¿Y eso cómo se logra? A través de una caracterización. Esta caracterización tiene que ser hecha por la profesora de aula, porque es la que conoce al estudiante. Pero también, aquí nos puede ayudar la caracterización el equipo SANE, ¿no? El equipo de apoyo, de atención a la diversidad, que tienen algunas escuelas, que tienen estudiantes incluidos. De no ser así, también hay colegios, escuelas que tienen su propio psicólogo, su propio centro de recursos. Ellos son, o los tutores, son los que canalizan esto, ¿no? Entonces, tenemos que hacer la caracterización de las habilidades y fortalezas del estudiante y también de la familia. Recuerdan que hablamos en el taller presencial que tenemos que conocer también a las familias para poder negociar o consensuar lo que vamos a aprender. Y después tenemos que propiciar modelos positivos a imitar. O sea, una enseñanza para la diversidad y neurodiversidad es que el estudiante aprende imitando patrones positivos, acciones positivas. Si en el aula los estudiantes, los demás compañeros, tienen modelos positivos, el estudiante diverso o neurodiverso también va a ir asimilando esos patrones, va a ir aprendiendo a partir de esos modelos, va a ir copiando, tratando de aproximarse a ese modelo porque eso es lo que ve. Ahora, esos modelos positivos que están en el aula tienen que ser conocidos por los padres de familia para que de esa manera también apliquen en el hogar, para que el estudiante, tanto en la escuela como en el hogar, vean esos modelos positivos, ¿no? Por ejemplo, si la profesora está enseñando a pedir la palabra, a decir las palabras gracias, por favor, en la escuela, los demás compañeros lo hacen, el estudiante neurodiverso también va a hacer, porque está viendo ese modelo en otras personas. Y en la casa, también la familia tiene que pedir las cosas por favor, de buenas maneras, para que el estudiante vea que eso es lo común y va a aprender de esa manera, ¿no? Muchas veces, para los estudiantes neurodiversos o para la diversidad que tenemos en las aulas, requerimos de tecnologías, si es que se cuenta, o de recursos de apoyo. Recursos de apoyo es aquel material, aquel recurso que requiere la persona para atender y dar respuesta a la diversidad. Por ejemplo, un recurso de apoyo, si hay una persona con autismo en el salón, debemos usar tarjetas, horarios, secuencias de imágenes, secuencia de pasos, para lavarse las manos, cuál es el paso primero, abrir el caño, una lámina, segundo caso, coger jabón, tercero jabonarse. Entonces, lo que el niño tiene que hacer, lo tiene que ver reflejado en las láminas. De esta manera él va a aprender porque es el recurso que requiere por su condición, por sus características, porque ellos tienen una imagen fotográfica y más comprenden la imagen que la palabra en sí. Entonces, eso es un recurso. Una tecnología. Capaz el estudiante no puede articular, pero sí puede escribir por su uso de su computadora. O capaz no tiene la habilidad para poder sumar. No, entonces puso la calculadora, ¿no? Y bueno. También se requiere contar con los recursos humanos. ¿Qué significa? Que el personal
que trabaja, que labora en el aula, en el centro educativo, sea docente y no docente, tiene que estar preparado para atender a la diversidad. Si no, no vamos a poder trabajar de la mejor manera. Se requiere tener contactos o aliados con centros de salud para estar informados, para capacitar, para prevenir, para diagnosticar, para hacer evaluaciones, ¿no? Se requiere también tener como aliados a la DREL, o a las UGELES, perdón, donde hay una especialista de educación especial o una especialista de primaria que venga a darnos alcances, ¿no? Y mejor aliado también es el director, el líder pedagógico que tiene que estar ahí empoderando como modelo, ¿no? Contar con esos recursos humanos. Luego, el docente o los profesionales que trabajamos con estudiantes, que tenemos aulas diversas, tenemos que tener aspiraciones positivas y, sobre todo, expectativas altas. Expectativas altas de mi estudiante, creer que sí va a poder, que a pesar de su condición, de sus limitaciones, de su diversidad, él va a poder aprender. Si nosotros estamos convencidos de que él sí va a poder aprender, nuestro camino va a ser más fácil para poder trabajar y lograr esa meta. Si eso, la mamá, el papá o la familia también tiene expectativas altas, se va a esforzar y el estudiante se la va a creer y va a lograr. Pero si nosotros tenemos el temor que no va a poder, no confiamos en el estudiante y la familia, de igual manera el estudiante no va a avanzar. Eso es clave, creer que sí va a poder. Otra forma de enseñar es hacer las modificaciones en los ambientes. Muchas veces hay estudiantes que tienen la costumbre de pararse y salir. No piden permiso, están en ese proceso, ¿no? Al principio del año. Y la maestra pues dice, se sale, este estudiante tengo que cerrar la puerta. Ahora no se puede cerrar la puerta ni poner rejillas por cuestión de seguridad, ¿no? Entonces, ¿qué hago? No sé qué hacer. Tengo que estar en la puerta con él, sujetando. Entonces hay muchas formas, quizás, de poder retener esa salida, ¿no? Cambiarle, ya no que esté al lado de la puerta, sino cerca a la profesora, a su escritorio. Tener materiales de reserva para que cuando él termine la tarea, darle una ocupación. O sea, tenerlo activo, distraído, ¿no? Y sobre todo, como la docente ya hizo su caracterización, sabe sus habilidades y fortalezas, y también sabe sus debilidades, y sabe que una de ellas es que le gusta salir, entonces tiene que trabajar qué fuerza tiene, qué cosa le gusta hacer para que haga en ese momento. Y anticiparse. Si sabe que él ya va a salir, hay estudiantes que nos dan características, nos dan señas. Se ponen inquietos, miran arriba, miran al otro lado, saben que se mueven de poquito. Entonces ya la maestra dice, ya quiere salir. Entonces la maestra tiene que anticiparse. Antes de que salga, acercarse, qué bien, estás atento, estás trabajando, mira, termina tu tarea, toma, te doy esto, ayúdame con esto, por favor. Entonces ya lo tenemos otro tiempo ahí. Pero eso es cuando la maestra se da cuenta y sabe y conoce, ¿no? Muchas veces no nos damos cuenta de aquellos anticipos y el estudiante nos gana y se va, ¿no? Entonces, por eso que la ayuda de profesionales es importante porque le toman el tiempo. Estos niños hay unos tiempos. Bueno, ellos pueden estar sentados algunos 10 minutos, otros 20, otros 30 sentados. Después de 30 ya se para. Entonces nosotros tenemos que ir graduando. Si mi estudiante tiene como línea base estar sentado más que 20 minutos, y esa es su atención, entonces yo tengo que trabajar esos 20 minutos y anticiparme antes de los 20. En el minuto 19 acercarme, reforzarlo y hacer que se retenga. Y así, después ya ese tiempo que era y darle tiempo ya, que llegue 25, ya, antes de que se pare, ya, decirle, o darle un encargo, vas a llevar esta nota a este profesor y vienes. O sea, salir con algo, o sea, que de tu parte salga el permiso, no que él se pare. Y luego, poco a poco vas aumentando el tiempo, llegarás a 30 minutos, después a 35, y poco a poco el estudiante va a perder más tiempo. Y siempre también reforzando lo demás. Los demás tampoco tienen que estar saliendo, ¿no? O sea, reforzar que bien está trabajando el otro compañero sentado en su sitio, está esperando su turno. O sea, siempre describir las cosas que van haciendo los demás para que él escuche y interiorice también. Luego tenemos que trabajar las estrategias
basadas en que sean prácticas y útiles, ¿no? Lo muy importante es trabajar cosas que los estudiantes puedan poner en práctica de manera inmediata en su casa, cosas con el contexto de manera más propia, de manera más real, con materiales concretos y con todos los sentidos, ¿no? Esto ayuda al estudiante a estar interesado, ayuda al estudiante a tener mejor predisposición para atender, ¿no? Por ejemplo, había un estudiante en una zona rural, que fueron las maestras a trabajar en una zona rural. La maestra de ciudad fue por primera vez a trabajar a la zona altoandina. Llevó sus materiales que tenía de la ciudad y muchos chicos trabajaban, ¿no? Pero sin embargo había una fiesta, una actividad comunal de su pueblo. Y la maestra seguía trabajando lo que había programado y los chicos estaban inquietos, estaban distraídos, comentaban, hablaban, la profesora se decía, pero atentos, miren la clase, ¿no? Y la profesora hacía mucho esfuerzo, los chicos estaban dispersos. ¿Pero por qué estaban dispersos? ¿Qué pasaba en ese momento? En ese momento se estaba preparando una fiesta del pueblo, iban a hacer una bilancha en el pueblo, porque iba a haber un proyecto nuevo. Entonces todos los estudiantes estaban motivados por eso, porque hacen la comida, hacen la presentación de animales, hay concursos, hay bailes, todos querían estar escuchando, salir, estaban ya. Entonces, como la maestra desconocía el contexto de la comunidad, los estudiantes pues estaban inquietos. Algunos también faltaron porque tenían que trabajar con sus mamás o apoyar a las mamás en la cocina, en los roles que ellos tienen. Entonces, ¿qué se hizo? Que la maestra participó del evento, o sea, se enteró con las mamás, ¿no? En otras actividades se enteró, se empoderó de lo que pasaba próximamente en la comunidad y sus sesiones de clase las planificó teniendo en cuenta ese interés que había en la comunidad, ¿no? A través del calendario comunal. De tal forma que después, cuando ya hubo una actividad de la esquila de la alpaca, entonces la profesora ya habló con un señor, que cómo es que cosa es la esquila, por qué se hace, de qué manera, y de esa manera la profesora trabajó su clase con la esquila de la alpaca, va a ver cuánto pesa, cuánto aproximadamente pesa, por ejemplo, la esquila de una alpaca, cuántos de lana puede pesar, la textura, los colores, por qué se escogen así. Entonces ya los estudiantes comenzaron a participar de su clase porque era algo cotidiano, porque era de su contexto. Eso es trabajar con la diversidad, conocer el contexto de la diversidad. Bueno, estas son las principales enseñanzas. Hay muchas más. Por ejemplo, aquí no está, es la forma como el profesor refuerza y estimula. Es muy importante que nosotros, así como nos habló en el taller presencial, cómo el docente estimula y refuerza, cuál es su actitud del docente, ¿no? Recordemos que los refuerzos son continuos y bien entusiastas cuando es una actividad nueva que el estudiante está iniciando. Pero cuando esta actividad ya es lograda por el estudiante, tiene que ir el refuerzo y el estímulo y el entusiasmo ir bajando. ¿Por qué? Porque ya lo logró. Entonces, siempre a cualquier actividad nueva se le pone más esfuerzo, más entusiasmo. ¿No? Entonces acostumbran a que siempre lo estemos estimulando constantemente y eso tampoco es lo ideal, ¿no? Se estimula el esfuerzo cuando es al inicio, porque está costando, y después va disminuyendo. Es una forma, ¿no? Ahora, los estímulos que se le dan también, muchas veces, a veces damos un caramelito, un chocolatito, porque bueno, ¿no? Pero esos estímulos comestibles no son muy buenos. Lo importante son dar los reforzadores sociales. ¿Qué tal? Muy bien, darle la mano, una palmadita en la espalda, un gesto, una cháucala, tú puedes, ¿no? O sea, los estímulos sociales son más reales y son más duraderos y lo van a valorar más, porque si no van a hacer actividades pensando en un refuerzo, un reforzador externo, ¿no? Que a la larga nos va a costar más caro y bueno, esa no es la intención. Bueno, hasta aquí hemos hecho las actividades, ¿no? Que más o menos hemos querido redondear y profundizar y aclarar para que ustedes mejoren sus prácticas y bueno, y también vayan realizando esto en sus escuelas, ¿no? Vamos a comenzar Ya, muy entonces bien. con Ingrid Quispe, quien nos indica que quiere más información. Nos dice dónde lo podría visualizar o descargar.
Bueno, las normativas bueno, ahora se encuentran en la plataforma del Ministerio de Educación, en la plataforma que dice normativas, y ahí las puedes ubicar. Están por los nombres y las puedes descolgar del Ministerio de Educación, ¿no? Otra es que puedes entrar por internet, escribir normativas, educación especial, ¿no? Y te van a dar, ¿no? Directivas, normativas, y ahí vas a tener para poder descargar. Pero mejor es directamente del Minedu, porque ahí tienen indicadas, ¿no? Y la fecha, el año, el número y todo, esa es la mejor. Esa es la mejor fuente también que te puedo recomendar para que tú puedas estar al tanto de las normativas. Otra fuente quizás también es recurrir a tu GEL. Los especialistas de las UGELes les llegan las normativas. Ellos están constantemente actualizados. Ellos tienen seguramente su backup de normativas y les pueden facilitar también. Esa es otra opción. Bien, Ingrid nos reformula la pregunta, nos dice que el número, lo que le interesa ahí es el número, porque menciona que son amplias, tienen o se puede, en vez de buscarlo por títulos y me parece que mostraste el número de las normas, para que lo ubiquen. Ya. Ya, si gustan también yo les puedo facilitar. Tengo un pequeño repositorio de algunas normas, por su correo les puedo enviar. Bueno, aquí están los nombres, ¿no? En el módulo que le hemos presentado, también ahí también figuran más, inclusive, ¿no? Pero si gustan, por vía correo les puedo facilitar también el listado que tengo, ¿no? Que les puede ser de gran ayuda también. Bien, vamos con Erika Cosquillo, nos dice que si podría dar estrategias para lograr sensibilizar a los padres. Ay, muy buena pregunta. Excelente, la felicito. Miren, justamente el Ministerio de Educación este año, una de sus prioridades es trabajar con la familia, ¿ya? De alguna manera, en la educación especial, por la misma condición de los estudiantes, las familias están involucradas, están participando cada vez más, ¿ya? Pero ese involucramiento no es suficiente, porque el involucramiento que ellos llegan a hacer un involucramiento de colaboración con la gestión del director, de los profesores, hacer actividades para sacar profundos, para mejorar los materiales del aula, participan en las actividades que organiza el colegio, de la mamá, entonces hay una participación mejor que antes, ¿ya? Pero sin embargo esa participación no es suficiente. Lo que queremos ahora, en este año, se está proponiendo que la participación de la familia sea activa, pero en los procesos educativos de estudiantes. Que así como participan para hacer actividades, pasacalles, desfiles, hacen pancartas, está muy bien, pero queremos que ahora se involucre más con el docente, ¿ya? Para que de alguna manera los dos hablen un solo lenguaje y trabajen de manera compartida. Entonces, las estrategias que se están haciendo ahora ya no son simplemente hacer talleres para las familias, sino se está trabajando a través de videoforum, por ejemplo. Se les presenta una película, o tú tienes que escoger una película de acuerdo a lo que tú crees que ellos necesitan o quieres que ellos logren, cortita. Hay ahora formas como editar las partes que tú quieres de una película, un videoforum, y luego haces preguntas sobre ese videoforum, ¿no? Con los papás. Esa es una. La otra estrategia que estamos proponiendo es hacer talleres vivenciales. Quieren decir que hay experiencias, testimonios de otros padres de familia. Por ejemplo, muchas veces hay estudiantes en escuelas de educación especial que pueden ser integrados a una escuela regular, pero a veces la mamá tiene temor de que su hijo sufra, de que lo marginen, se burlen, no quiere que siga en el colegio especial. Entonces, ¿qué se ha hecho? Tallercitos, ¿no? Vivenciales, en la cual se invita a una mamá que tiene una experiencia positiva en una escuela inclusiva.
Ella viene, habla un momento, les cuenta cómo fue su hija, cómo estuvo en un colegio especial, y posteriormente ella pues está en una escuela inclusiva y los logros que tiene, ¿no? Y cómo va aprendiendo y ya, ¿no? Entonces, esa es otra manera de poder trabajar con las familias. Otra manera también de trabajar con las familias es para tener la diversidad, ¿no? No solamente con personas con discapacidad, sino con aquellas personas que vienen de otras regiones, que ¿no? La diversidad cultural, étnica. Entonces, se está trabajando con ellos el apego. Nos damos cuenta que por la situación económica de la actualidad, muchos papás, mamás trabajan simultáneamente y los estudiantes se quedan con los hijos mayores o los mayores se quedan con los hijos menores, ¿no? Entonces se está perdiendo ese apego, ese cariño, esa identificación con la mamá con la hija, el papá con el hijo, ¿no? Esa comunicación asertiva. Entonces se hacen esos talleres de apego en la cual la mamá y el papá aprenden la forma como demostrarles el cariño, prestarles atención cuando ellos les hablan, ¿no? En los momentos que ellas tienen que compartir en familia, porque a veces ya la mamá no llega ni a cocinar, les da para que compren su menú, y cada quien come su menú, si es que come el menú en la calle, y si no compra golosinas o se va a jugar al internet. Entonces, se están haciendo esos talleres del apego, también de los patrones de crianza que nosotros tenemos, que todas familias tienen. Entonces, ¿cuál es el mejor patrón de crianza? Que se den cuenta en qué están y cuál es el ideal y qué tienen que hacer para poder cambiar, ¿no? Y la otra estrategia es empoderar a la familia, justamente en lo que dijeron Ingrid, ¿no? Y Ingrid, sobre todo, conocer las normas, pero de una manera amigable, no darles a leer, ¿no? Sino darles a conocer estas normas a través de imágenes, de fotos, los principales artículos, que ellos conozcan sus derechos que tienen, así como ellos tienen deberes, ¿no? Y derechos, saber qué derechos tienen y qué le asigne qué es lo que le asigna como papá, como familia, trabajar. Y finalmente, la otra estrategia es aplicar el modelo social. El enfoque centrado en familias. Si ustedes pueden buscar el modelo centrado en familias, el enfoque centrado en familias, consiste en que la familia es un recurso importante para trabajar la educación, y se han demostrado los grandes logros que hay cuando la familia interviene. Entonces ya no ver las familias como un recurso, pero no como un recurso para generar fondos, ¿no? O actividades, sino es como un recurso que aporta a la mejora de los aprendizajes cuando los profesores y el papá saben lo que van a aprender sus hijos, saben qué le va a enseñar al profesor y de qué manera él va a intervenir. Entonces, esas son las estrategias, que estamos implementando, ¿no? Hay otras más, pero esas son las principales, las que estamos implementando. Bien. Vamos con la siguiente pregunta. María Luisa Quispe nos dice, cuando se habla de modificaciones ambientales, ¿solo se refiere a cambios de materiales y o actividades? Los cambios ambientales tienen que ver con el contexto, o sea, el ambiente en que nosotros nos vamos a desenvolver y que nuestro estudiante también va a desenvolverse también, ¿no? Generalmente son los ambientes, puede ser el ambiente del aula, el ambiente del patio, ¿no? Lo que le decía, por ejemplo, había un estudiante que tiene problemas visuales, ¿no? Y a veces estar sentado en cierta parte adelante cuando ponen el proyector, muchas veces refleja, y él no puede. Entonces hay que sentarlo de un costado para que directamente no le refleje y pueda ver mejor, ¿no? Es un acondicionamiento ambiental, ¿no? Cambiarle de sitio puede ser. Otro acondicionamiento ambiental puede ser que el estudiante pues necesite, tiene sillas de ruedas, entonces hacerle una rampa para que pueda ingresar a su salón, porque a veces tienen graditas, ¿no? O un altillo en la puerta, para que entonces acondicionarle para que pueda ingresar al salón, ¿no? Entonces son acondicionar los ambientes. También, por ejemplo, a veces ambientes muy saturados, a veces también, dependiendo, por eso tienes que conocer todo tu estudiante, las características de tus estudiantes, de todo tu salón, hacer un promedio, un diagnóstico, y, por ejemplo, la ventilación, la iluminación, no el ambiente muy recargado, o ir rotando, cada cierto tiempo tener un material, cambiar a otro lugar,
para que el niño pues tenga el interés, ¿no? Sacar un material por un tiempo, pues guardar el otro material, es acondicionar. Muchas veces también, a veces el docente tiene su escritorio en un lugar, pero a veces es mejor ponerlo en otro lugar, porque de esa manera tiene mejor control, mejor panorama de su estudiante, ¿no? Entonces son acondicionamientos ambientales que tú puedes hacer. Si es, por ejemplo, a veces requieren de mayor ventilación, ¿no? O hay mucho sol, entonces colocarle cortinas, o ver la forma de que el sol no ingrese, porque a veces el sol ingresa y da al estudiante, ¿no? Da la carpeta, y muchas carpetas son de fórmicas, entonces les refleja el brillo, entonces esas condiciones ambientales hay que tenerlas en cuenta. Aunque parezca mentira, influyen en los aprendizajes. Por ejemplo, las carpetas, ¿no? Hay estudiantes que a veces no quedan carpetas, están en carpetas más grandes que él, o ellos son grandes y las carpetas son muy chicas. Entonces, eso también genera incomodidad, los chicos se mueven, ¿no? Por ejemplo, había una experiencia de una docente que tenía a sus estudiantes y se sentaba en una silla, bueno, todos eran, porque ese estudiante era más pequeño, tenía un problema con el tamaño, entonces, pero estaba en un grado, pero tenía la edad que los demás, pero su tamaño era pequeño. Entonces las sillas y las mesas estaban para todos, ¿no? Entonces cuando este joven se sentaba, y siempre se paraba inquieto, se movía, se paraba, se sentaba, caminaba, ¿no? Entonces cuando observamos su postura, ¿por qué? O sea, lo primero que observa, ¿por qué se para, no? ¿Qué cosa le llama alrededor? ¿Qué cosas que lo distrae? Entonces nos dimos cuenta que cuando sentaba sus pies, no tocaban el piso, solamente la puntita, penitas tocaba. O sea, se sentaba y sus zapatitos, solamente la puntita apenas tocaban. Entonces, era porque el estudiante no tenía seguridad ni firmeza, o sea, estaba su pie prácticamente flotando. ¿Qué se hizo? A la mamá se le mandó a hacer como una banquita, altita nada más, de tal forma que el estudiante se sentó y ponía sus pies sobre esa banqueta. Y el estudiante ya no se paró. ¿Por qué? Porque estaba seguro, estaba firme. A veces esas cosas pasan desapercibidas, ¿no? También la postura, como el niño se sienta muchas veces, ¿no? Bueno, y en fin, el tipo de carpeta. A veces hay carpetas que sí se ajustan, otras que no se ajustan. Entonces, bueno, esas son lo que tenemos que tener en cuenta para ver lo que es las modificaciones de un ambiente, si es que lo requiere, ¿no? Bien, Yanina Villar está compartiendo con nosotros una lista de algunas normatividades, leyes, que en este momento lo estoy enviando por el bloque de preguntas para todos los participantes. Ay, qué bueno. Gracias. Muy bien. Y lo otro, Marcia del Castillo nos dice, me gustaría saber cómo puedo manejar la impulsividad, alguna recomendación de un niño hiperactivo. Algunas estrategias básicas para trabajar con él en el salón. Con un niño hiperactivo, ¿no? Ya. Mire, los estudiantes que tienen hiperactividad son aquellos estudiantes que no tienen discapacidad en lo general, ¿no? Son estudiantes como los demás estudiantes, pero sino que ellos requieren de tener un control médico y muchos de ellos requieren una dosis de medicamentos porque su condición lo requiere y es la forma como lo pueden ir graduando su comportamiento, ¿no? Porque ellos son hiperactivos porque ellos lo quieran ser, sino que su comportamiento reacciona a su cuerpo, es como que nosotros respiramos. Si no respiramos, nos desesperamos. Entonces su cuerpo le exige esa hiperactividad, aunque él no quiera, ¿no? Lo exige. Entonces, ¿qué se requiere? Para ellos requiere ser medicado, ¿no? Ser medicado. Y con ellos se trabaja las mismas normas, las mismas reglas, como es tratado como los demás. Pero en este caso, estos estudiantes muchas veces te prestan atención aunque no te miren. Entonces, a veces los docentes, bueno, la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a que nos miren, a hacer el contacto visual. Entonces, con ellos tenemos que llegar al contacto visual de manera
progresiva, poco a poco, sin exigirles, ¿no? Yo les cuento, pues mi hijo también tenía ciertos rasgos de hiperactividad, inquieto, ¿no? Y yo tenía las quejas del profesor, mi hijo no está atento, se distrae en clase, está jugando, mira una mosca, se para, se sienta, se queda las cosas, ¿no? Y bueno, en fin, bueno. Entonces ya conversé con mi hijo, ¿no? Llevé a un médico y el doctor me dijo que los estudiantes que tienen esas características, estos rasgos, pueden ellos responderte sin mirarte. Pueden responderte y aprender haciendo cosas. Lo que nos recomendó y ha dado resultados es que nosotros tengamos con ellos una estrategia que funcione, es tener una clave con ellos, ¿no? Una clave con ellos que significa, por ejemplo, espera un momento, respira, ya voy, ¿no? Porque los estudiantes con estas características pues siempre van a estar movidos, ¿no? Y hacerles preguntas, ¿no? Y si te responden, si ellos están, bueno, también para ello hay que preparar también a los estudiantes, ¿no? No delante del chico con hiperactividad. Hay que preparar al estudiante en tutoría, dar a conocer las características de la hiperactividad para que comprendan por qué son así, ¿no? Para que puedan ser más tolerantes. Y también que nos ayuden en clase, porque solos no vamos a poder, requerimos de la ayuda de nuestros estudiantes también, ¿no? Previa sensibilización, previo conocimiento de los estudiantes y de las familias también, entonces se hacen esos códigos de comunicación, que ha funcionado en algunos casos, ¿no? Entonces, a veces para yo no decirle, siéntate, regresa, entonces le dice su nombre y le presenta un código, una tarjeta, y una tarjeta que significa que él mismo ha querido decir, ¿no? Que significa siéntate o espera un ratito que ya voy. Entonces, con él tienes que a ver, ¿qué hacemos? Cuando son más grandecitos, ¿qué hacemos para poderte ayudar? Entonces, hacemos una tarjetita, se llama por su nombre, hacemos una tarjeta, mira, te acercas y vuelve a su sitio, ¿no? Y le das actividades que tienes que hacer, pero por tiempos precisos, y dale después su espacio. ¿Está bien? Trabajas, te permito moverte, date una vuelta por el salón, respiras y continuamos. Entonces, llegar así a mutuos acuerdos, de tal forma que no esperemos que su impulso, ¿no? Pero ellos tienen que requerir, y la mayoría de ellos tienen que tener pues sus terapias, ¿no? Y esas terapias que la mamá generalmente los lleva en otros horarios que no son en la escuela, muchas veces, o en algunas coincidirá, pero bueno, decirles que la mamá nos comunique qué está trabajando su estudiante y de qué manera, porque en esas terapias que asisten nuestros estudiantes hiperactivos, también la mamá asiste y le enseña el terapista a la mamá qué hacer en casa. Entonces, sugerirle que nos mande el reporte o el informe que tienen o de qué manera le ha enseñado el terapista a su hijo para nosotros también aplicar lo mismo. Porque si no, quizás yo aplico de una manera porque son mis conocimientos, así lo he aprendido, pero va a una terapia en que aplica otras cosas de otra manera. Entonces, ¿qué hacemos? No logramos hacer un trabajo efectivo. Y confundimos muchas veces más al niño. En vez de mejorar, va a empeorar. Después decimos, chico, no, ha empeorado, no controla, tiene que cambiar la dosis. No, tiene que haber una comunicación entre la terapista que hace el trabajo, la mamá, con la profesora de aula, ¿no? Y de esta manera ir guiando el trabajo con nuestro estudiante. Vilma Sí, Melgarejo correcto. nos da una sugerencia, nos dice que un acondicionamiento ambiental también que da resultados para realizar actividades de dibujo o manualidades, por ejemplo, es poner música suave, ¿no? Nos hace este comentario. Solamente quería aportar a lo que dijo Vilma, que efectivamente tiene razón, ¿no? Eso también puede ser un acondicionamiento. Por ejemplo, otro acondicionamiento es que los estudiantes cuando quieran realizar, por ejemplo, arte, no solamente lo hagan en sus carpetas, sino que también lo puedan hacer en el campo, en el jardín, o si no, también acondicionar las carpetas y dejar el ambiente como alfombra, para que ellos, alfombra plástica, ¿no? Para que ellos puedan pintar libremente, o libertar en otras posturas, ¿no? Pintar en un mural, quizás especialmente para que pinten ellos o dibujen de manera parada, ¿no? Sí, esa es también otra forma de poder acondicionar los ambientes.
Que eso va a depender mucho de la característica de sus estudiantes, ¿no? Lo que les guste hacer también. Otra condicionación del ambiente también es, a veces ponen las carpetas en U, las carpetas en grupos en círculos, de forma horizontal, vertical, de a dos, no sé, o sea, mesas redondas, mesas cuadradas, rectangulares, pentagonales. Eso va a depender mucho de la docente, ¿no? ¿Qué es lo que más le va a ayudar en su trabajo con sus estudiantes en el aula y fuera del aula? Buenas noches.